Vamos a hablar con el consultor Gustavo Córdoba de la empresa Suban Córdoba, que está en línea. Gustavo, buen día. Jorge López de Simoni aquí en Radio Honor Continental. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Jorge? Un placer, como siempre. Bien, igualmente, para nosotros, por supuesto. Gustavo, ¿en qué condiciones, después de todo lo que viene pasando y que todavía no ha terminado, porque hay que ver la definición de la cuestión boletas y la cuestión candidato que encabece, ¿en qué condiciones va la Libertad Avanza, el oficialismo, digamos, a las elecciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay que partir de la presunción de que el gobierno todavía está en estado de shock. Desde la elección bonaerense del 7 de septiembre hasta acá, el gobierno no ha parado de cometer errores, no ha parado de no entender, de hacer lecturas adecuadas de lo que está pasando con el contexto político y económico, y está cometiendo una serie tras otra de errores no forzados que demuestran, bueno, hay como una sensación de un doble default. Por un lado, un default político, por la improvisación y la impericia, y por otro lado, un default económico, ¿no? Porque la economía del país lejos está de mostrar síntomas de recuperación, y te diría más, la ausencia de dólares. Hoy la información es que prácticamente el gobierno ya ha quemado la mitad de los dólares que consiguió, quebrando la relación con el campo con el tema retenciones, ¿no? Entonces, sí. La situación es muy compleja. Yo ya diría que el problema no es las candidaturas o ESPER, sino el poco margen de maniobra que el gobierno tiene para llegar al 26 de octubre. Habida cuenta que es la economía siempre el factor determinante, y lo que estamos viendo es que el segundo rescate del plan económico del gobierno, porque el primero fue el salvataje del Fondo Monetario con el préstamo que nos dio, el segundo salvataje, que esta vez ya no es de un organismo internacional, sino de un gobierno como el norteamericano, sí, está con condiciones suspensivas, ¿no? Y le han pedido dos cosas al gobierno. Una, gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Consenso, diálogo y acuerdos para sacar leyes en el Congreso. Y eso, déjenme decirles, son esas, como si estuviéramos en la secundaria, son materias que el gobierno se lleva directo a marzo. Claro. ¿No? El gobierno ni sabe de qué se trata. Y el segundo punto que le piden en Norteamérica... No siente ese concepto del consenso y la gobernabilidad, ¿no? Claro, sacó uno desde el inicio, así que está en problema. En segundo lugar, le piden ganar las elecciones de octubre. Y ahí, déjenme darles un pequeño pantallazo, hoy el gobierno estaría ganando 3 provincias, que son Entre Ríos, Capital Federal y Mendoza. Hay 3 provincias que están empatando, Tierra del Fuego, Santa Fe y Chaco, y hay 18 provincias restantes en donde el gobierno pierde la elección, y en algunos casos derrotas tan duras que no logran meter diputados en algunas elecciones provinciales, ¿no? Ajá. Entonces, el panorama no es bueno, no es favorable. Entonces, la discusión de si queda Karen Reinhardt o si queda Santilli me parece absolutamente secundaria, ¿no? Hoy lo central pasa por la mala performance política y económica que tiene el gobierno, y que nadie ve un gobierno que esté activando nada, ¿no? Encima el presidente se da el lujo, en el medio de todo este contexto, de hacer un acto de campaña en el Movistar Arena como si él fuera un rockstar, ¿no? Ahora, es válido ahí, a propósito de eso, Gustavo, lo que dijo ayer Agustín Laje, que dijo, bueno, nosotros para convencer al voto blando primero tenemos que terminar de tener convencidos y soldados, digamos, a nuestra idea, a los duros. Y eso fue para los duros, para los votantes duros. Una vez que tengamos bien afirmados los duros, vayamos por los blandos, pero no sé si hay tiempo, ¿no? Quedan 15. Imagínate, Jorge, si ese muchacho es el estratega principal del gobierno, claro. Que lo dejen seguir así, que lo dejen seguir haciendo la estrategia. Digo, lo está llevando por buena guía el gobierno. Es insólito, insólito. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te está diciendo? Que ellos gobiernan para la barra brava. Claro. Para los que estuvieron en el Movistar Arena y a quienes representan. O sea, para un grupito cada vez más chico de la población argentina. Fíjate que hoy el gobierno, en términos de imagen y de aprobación, está peligrosamente en el piso del 30%, 30 y pico, y está acercándose peligrosamente también al rechazo del 70% de la población. O sea, ese sería su voto duro de la primera elección, de las PASO, digamos, ¿no? Pero sin garantías de mantenerlo, porque vamos a la elección bonaerense, que ellos todavía no identificaron los problemas que generaron o por qué la gente los votó tan en contra, ¿no? La deserción electoral es selectiva.
en la Argentina. Ajá. El votante que se está quedando en la casa y no va a votar es un votante libertario. Lo vimos en Buenos Aires. Votó el 61% del padrón. Pero, fíjate, Fuerza Patria tuvo una disminución de casi 400.000 votos comparado con la elección de gobernador de 2 años atrás. Ajá. Mientras que la alianza, la Libertad Avanza, PRO, perdió 2 millones de votos en Provincia de Buenos Aires. Claro. Son todos votantes libertarios. Entonces, el gobierno ahí tiene un problema, es que le habla a cada vez menos personas. ¿Puede ocurrir el milagro que espera el gobierno, que es que la reunión de Trump, digamos, con Milei, o de Milei con Trump, después de todas estas conversaciones que están teniendo con Scott Bess en el Tesoro de los Estados Unidos, etcétera, sea el as en la manga o el último as en la manga que tiene el gobierno como para decir, bueno, esto nos va a alcanzar para tener un número decente en las elecciones? Mirá, por supuesto que en un estado de conmoción y de shock, los afectados se aferran a cualquier cosa que pase cerca, pero a ver, te podemos decir muchas cosas los estadounidenses, ¿no? Pero menos que son tontos. Yo, a ver, trato de pensar con sentido común. Pensar que la imagen del Movistar Arena no llegó a Wall Street. Sí, claro, claro. ¿No es cierto? Digo, Caputo está hace un montón de días en Estados Unidos. No, o como decía el otro día un video, Gustavo, que es muy probable que lo hayas visto, en donde visto en los que aparecía un farmer de Estados Unidos diciendo, resulta que mi gobierno les está dando 20.000 millones de dólares a estos muchachos y encima tengo que son mis competidores para la venta de soja, que es lo que yo hago. Y además le vendieron a China en condiciones en que a mí me perjudican. ¿Qué está haciendo mi gobierno? ¿No? Esto debe hacer un ruido fuerte también. Tal vez por eso lo hace, Scott Bessent salió a decir, pero, nosotros no estamos por dar plata, le estamos por dar un swap, ¿no? Gobernar es mucho más que esperar un milagro, Jorge. Claro. Sí, sí. Yo te diría que ahí hay un pequeño defecto de planteo y de diseño de políticas en el gobierno. Si tu plan económico es un fracaso, ¿no es cierto? Porque ya te lo rescató el Fondo Monetario con el préstamo y no fue suficiente. Entonces, como ya ningún otro organismo de crédito te presta, vas a buscar a Estados Unidos en condiciones que nadie sabe, porque, a ver, vamos a esa otra cuestión. El altruismo entre países no existe, hay intereses económicos, y ellos si te dan plata te van a pedir algo a cambio. Claro. Entonces, y eso es lo que no está transparentando el gobierno de Milei en este momento, con lo cual yo te diría, vuelvo a insistir, esperar o tener expectativa de un salvataje de último momento es esperar que la magia funcione. Yo te diría que el gobierno de Milei, hace rato que ya no le funciona la magia. Las cosas que decía antes, al principio, que por ahí tenía algún grado de consenso en la sociedad argentina, hoy ya no lo tiene. Las cosas que antes movilizaban, hoy ya no lo hacen, ¿no? La vinculación con el narcotráfico me parece que le ha puesto un tono dramático a la relación del gobierno de Milei con la sociedad argentina, y creo que a partir de ahí hay un antes y un después, ¿no? Gustavo, muchas gracias como siempre, un abrazo para vos y que tengas lindo día, ¿eh? Abrazo enorme. Hasta pronto. Gustavo Córdoba, analista político, en diálogo con nosotros.